Gracias a Dios. Isaías 49, voy a leer del versículo 1 al 3, dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Muy bien, puedes levantar tu mano derecha y decir fuerte conmigo: gracias, Señor, que he nacido para este tiempo y para un propósito divino. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muy bien. En las Escrituras hay una ley que se llama la ley de doble mención. Jesús a menudo la usaba cuando predicaba, y él decía: de cierto os digo, ¿verdad? Otra forma también lo decía: otra vez os digo también. Y esto ocurría porque en las Escrituras quedaba marcado cuando alguien estaba a punto de decir algo extremadamente importante, ¿verdad? Entonces, cuando en la Biblia se menciona esto, era más o menos como un prepárate, porque es muy importante lo que enseguida vas a escuchar. Y en este pasaje de Isaías, cuando el profeta alza la voz y llama a los pueblos y a las costas, era para que lo escuchara el mundo entero, para que aún las generaciones venideras que todavía no existíamos, abriéramos nuestros oídos a lo que él estaba a punto de proclamar. Ahora, ¿qué era esto tan importante que él estaba a punto de declarar? Simple, que él había nacido con un propósito divino. Pero no solamente se refiere a Isaías, sino este pasaje está hablando de nosotros también. Esto significa que tú no eres resultado de un accidente. Esto significa que tú estás aquí porque Dios quiso que tú nacieras, porque tienes un propósito dentro del plan de Dios para este tiempo, para esta ciudad, para esta iglesia. Según el designio de Dios, pudiste nacer en la época de los mayas, o con los vikingos, o en la época de Abraham. Pero Dios quiso que nacieras en el año que naciste, porque Él tenía un propósito para ti y para tu familia. Porque finalmente no importa cuánto vivas en esta tierra, no importa si fuiste alguien importante o no, no importa si fuiste rico o no en esta tierra, tienes que entender sobre todo esto que eres un emisario, eres un enviado de Dios para esta generación en que vives. Escucha bien, escucha, porque Dios no crea accidentes. Dios no crea accidentes, lo cual significa que tú no estás en esta tierra acá solo porque te tocó nacer en este tiempo. No. Antes de que tú fueses en esta tierra, ya Dios te amaba y ya Dios sabía lo que Él iba a hacer con tu vida. Hace unos años me enteré de los viajes que hacen las mariposas desde Canadá hasta Michoacán. Y las mariposas monarca vuelan por meses de ida a Michoacán y de regreso a Canadá sin una brújula, sin un GPS, sin un mapa, sin un aparente plan. Las mariposas que están en Canadá y van a Michoacán mueren en el camino, de tal forma que las que llegan a Michoacán son 2 o 3 generaciones después de aquellas que iniciaron el viaje en Canadá. Y alguna vez yo le pregunté a un biólogo y le pregunté y le dije: ¿qué les dice a estas mariposas por dónde es el camino para que no lleguen, no sé, al estado de Puebla o Veracruz, qué sé yo, sino que lleguen a Michoacán exactamente? Y él me dijo: pues es un misterio, no lo sabemos, simplemente es parte de su propósito de vida, genética. Lo hacen porque saben que tienen un destino escrito en su ADN, y hay como un GPS, digámoslo así, en su sistema que les va dando norte, que los va guiando. Y yo pensé que si eso funciona en los animales, pensé, ¿cuánto más en nosotros los hijos de Dios? El problema es que eso no solo lo sabe nuestra alma, nuestro sistema, también lo conoce el enemigo. Y el enemigo observa y estudia nuestra vida
para ver cómo puede pervertir ese propósito. Pero ve lo que dice el profeta aquí en el versículo 2 y dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mira, qué tremendo, porque el día que tú naciste, Dios dijo: este es mi hijo. Pero además también dijo: pero también es mi siervo, y voy a darle una misión que cumplir en la tierra. ¡Uy! Te mandó al vientre de tu madre. Y Él provocó que tú te enamoraras de Él, que tú le conocieras. Él te atrajo con cuerdas de amor para ser parte de su familia, pero también de su propósito eterno. Porque ocurre que por esa misma razón de Dios, aun cuando a veces intentas alejarte, su amor te ha atraído una y otra vez. Su amor te ha consumido de nuevo y vuelves y regresas otra vez al Señor. Regresas a tu llamado, vuelves a tu propósito, regresas a tu asignación. David lo entendió y lo escribió así, y él dijo: mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué quiere decir eso? Que David recibió una visita de Dios cuando él estaba aún en el vientre de su madre. Eso significa que desde ahí Dios le configuró las habilidades a David. Dios le puso talentos, escucha, para el propósito con el que él fue enviado a la tierra. Ahora, si te acuerdas, Juan el Bautista fue visitado en el vientre de su madre Elizabeth, y desde el vientre fue sellado para un propósito en esta tierra. Entonces, lo que te quiero decir es que hay llamados, hay habilidades, hay tiempos exactos en tu vida para tú nacer, vivir en este tiempo, para no es vivir en otra época, para tener las habilidades que tienes, los dones que Dios te dio y que tienes que descubrir y desarrollar para poder cumplir tu propósito en esta tierra. Por lo tanto, lo que tienes que saber entonces es que hay un poder de Dios en ti, hay un plan alrededor de ti, y hay una unción de Dios también sobre tu vida para algo específico en esta vida, en esta tierra, en este tiempo, en esta ciudad, en esta familia, en este ministerio. Por eso lo único que me queda decirte es: asegúrate de usar todos los recursos, todo ese poder y toda esa unción. Asegúrate de usar todos esos dones para el propósito que Dios te mandó a la tierra. Por eso es que si Dios te dio el talento, por ejemplo, de la voz, no te vayas a cantar a los bares. Si Dios te dio el poder de la comunicación, no lo gastes en chismes. Si Dios te dio el poder de hacer amigos, no es para que solamente fueras el perico verde en los antros, es para usarlo y ganar a tus amigos para Cristo, para empoderar el propósito divino en la tierra con el cual fuiste enviado, para cumplir la asignación terrenal que va a durar por la eternidad. Porque hay gente que desperdicia sus habilidades y talentos en tonterías que no tienen que ver con el propósito de Dios. Pero tú tienes un propósito y Dios te dotó de un poder para cumplirlo. Mira, hay tantos cantantes que hoy son muy famosos en el mundo de la farándula, pero que un día comenzaron cantándole a Dios en una iglesia, pero no se dieron cuenta que ese talento era para un propósito dentro del plan de Dios. Y como no se dieron cuenta que su talento era parte de un propósito con el cual fueron enviados, prostituyeron esa unción, prostituyeron esa capacidad y terminaron saciando la sed del mundo, cantándole al adulterio, a la fornicación, a la idolatría. Quizá como, ¿qué artistas comenzaron cantándole a Dios? Pues te cuento: Whitney Houston, Anita Baker, Beyoncé, Shakira, Katy Perry. ¿Quién más? Ricky Martin.
los Jonas, los Backstreet Boys. O sea, todos ellos tuvieron alguna vez una unción del cielo para servirle a Dios, pero de pronto se corrompieron los dones y talentos que Dios les había dado. Porque el diablo también sabe ungir a los suyos para sus propósitos. Porque hay hombres y mujeres que, teniendo un diseño y un plan de Dios para la visión del cielo, para su ciudad, para con su pastor, para la iglesia, una asignación especial para su tiempo, permiten que se pierda la brújula de ese propósito con el cual fueron enviados, con un montón de distractores en la vida que no necesariamente son malos, pero sí desconectivos del propósito eterno. Por ejemplo, Moisés sabía que su llamado y propósito en la vida era ser un guerrero, era ser un libertador. Él lo sabía, era ser caudillo. La Biblia dice que él lo sabía. Pero un día comete un error y mata a un egipcio, y en ese momento él se desconecta del propósito de Dios. Y el problema es que no hubo nadie al lado de Moisés que lo reconectara otra vez con el plan de Dios. Y hay mucha gente que, teniendo llamado, teniendo talentos y dones, de pronto se quedan solo como espectadores por causa de que el enemigo los desenfocó, o les hizo caer en un error, o los distrajo en el proceso. Y entonces la iglesia está llena de iglesia que debería de estar cantándole a Dios y nunca han cantado ninguna canción. La iglesia está llena de gente que debería de ser millonaria, pero están llenos de deudas. La iglesia está llena de gente con sabiduría que debería de estar impactando la vida de multitudes, pero se han retrasado una y otra vez en el plan de Dios. Y es que el mundo está lleno de hombres y mujeres que, teniendo algo de Dios, no se dieron cuenta que si no lo usaron para Dios, lo estaban preparando para el diablo. Porque si tú no reconoces el plan de Dios para tu vida, para tu momento, para tu ciudad, el diablo sí tiene un plan del infierno para usarte. La historia dice que, por ejemplo, Hitler tuvo una niñez y una adolescencia que la pasó y la vivió en la iglesia cristiana. Hitler, Adolfito Hitler, había nacido con un poder de oratoria impresionante. Cada vez que se paraba a hablar, cautivaba a sus oyentes, y cuando predicaba a ese niño, tocaba los corazones de una manera única desde niño. Pero después el diablo lo ungió para otro propósito y terminó mal. Porque la unción del diablo parece que siempre comienza bien, pero siempre termina mal. Y a veces el propósito de Dios parece no tener buen inicio, pero siempre terminamos como más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso los dones y la unción que Dios te dio deben ser para Dios. De otra manera, prepárate, porque el diablo los va a tomar para él. Porque mira, te voy a decir, escucha esto. Porque aquello que a Dios le niegas, el diablo asume que lo apartas para él. Así es. Aquello que le niegas a Dios, el diablo asumirá que lo reservas para él. Así que si tienes boca, alábale. Si tienes manos, sírvele. Si tienes voz, predica el evangelio. Y si tienes vida, dedícasela a él. Verso 3. Y me dijo: mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Mira esto. Todo lo que tenía no era nada comparado con lo que Dios le dijo que iba a hacer con él. Date cuenta, Dios te perdona, Dios te da una nueva oportunidad, Dios te da de su Espíritu Santo, Dios te bendice, te prospera, etcétera. Y no obstante, todavía te susurra al oído para decir lo que dice acá: tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, y lo que tengo para ti por delante no se compara con lo que ahora has dejado.
Porque por la eternidad el Señor escogió llamarse fiel y verdadero. Eso significa que lo que Él te ha prometido va a suceder, iglesia. A veces no sucederá de inmediato, porque hay procesos en la vida, pero Él va a cumplir todo lo que Él dice, todo lo que Él habla para nuestro propósito. Así que cada día que caminas en obediencia con el Señor, vas acumulando como cada ingrediente que se necesita para darle a Dios lo necesario para que Él haga lo que dijo que iba a hacer contigo. Es como el propósito de una receta en la cocina. El propósito, por ejemplo, cuando vas a hacer un pastel, reúnes poco a poco los ingredientes y llega el momento que al fin los tienes todos en la mesa, los juntas, pero todos esos ingredientes necesitan un proceso para llegar a ser pastel. Entonces el proceso lleva un orden, el proceso lleva un tiempo, el proceso lleva un trabajo en cada etapa. Y lo mismo con tu vida. Tu vida necesita un proceso con los elementos de tu fe. Entonces debes reconocer que Dios está calentando el horno, está amasando la harina, está añadiendo la miel, está poniendo el aceite. Y así cada día tu vida se está acercando al propósito que Él dijo que iba a hacer contigo. Lo único que necesitas pues es ser paciente, fe y paciencia. Porque cada día Dios sigue creando algo en tu vida para completar su plan, para cumplir su propósito. O sea, Dios no ha dejado de trabajar en tu vida. Mira esto, de hecho Dios desde el principio ha sido creador y Él sigue creando cosas en tu vida. Dios no ha dejado de crear. Los astrónomos dicen que los famosos hoyos negros no son sino solamente fotos de la expansión del universo. Y los astrónomos dicen que cada 5 segundos el universo sigue expandiéndose, creciendo. ¿Por qué? Porque algo se sigue creando. Cada 5 segundos en el universo hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque su autor es el creador de la vida. Y su palabra dice que todos los días sus misericordias son nuevas y que sus bendiciones son nuevas, que su gloria es nueva y que su fidelidad es nueva. Alguien puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alimenta tu fe con lo nuevo, porque Dios está creando. Cada palabra, cada profecía, cada mensaje, Dios está creando dentro de ti cosas nuevas. Pero está creando para ese pastor con el que te puso, para esa iglesia donde vives, para ese ministerio donde estás. Verso 3, lo leo, dice: y me dijo, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. ¿Sabes lo que es gloria? Literalmente gloria significa algo pesado, ¿verdad? Por eso cuando muchas veces Dios te toca, a veces te caes, porque la gloria es un peso de la presencia de Dios. En la Biblia, cuando un hombre tenía dignidad, a donde llegaba y a donde él entraba, se manifestaba un peso moral, un peso espiritual, un respeto por lo que había en la vida de ese hombre. Y era como si literalmente pisara a la gente a su paso. La gente se inclinaba. Y lo que el Señor está diciendo en este pasaje acá es: te voy a hacer tan pesado de mi gloria, de mi bendición y de mi presencia, que todo aquel que te vea va a decir: ahí viene un hijo de Dios, ahí viene una hija del Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque para eso fuiste apartado, para eso fuiste separado, y para eso Dios te dio un plan y un propósito. Para eso. Ahora, hasta aquí todo iba bien en la lectura de este profeta. Él reconoce que tiene un propósito, él reconoce que hay un plan en su vida, él reconoce que tiene una asignación que cumplir. Él entiende que su época, es su gente, es ese momento en un plan divino. Él lo entiende. Pero mira qué situación tan controvertida ocurre con este profeta. En Isaías capítulo 49, verso 1, lo empiezo a leer. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos,
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, mira qué poderoso. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Hasta ahí, ¿cuántos pueden decir sí, Dios también habla para eso para mí? Ok, hasta ahí va todo bien, hasta ahí. Pero el verso 4, este mismo profeta, parece que como que entra el verso 4 como una nota fuera de tono en medio de una melodía armoniosa, bien afinada. Verso 4 dice: pero yo dije. Di conmigo, pero. O sea, es decir, Dios dijo tal, pero yo me siento cual. Dios dijo de mí todo esto tan glorioso, tan hermoso, pero no es como así yo me siento. ¿Te ha pasado? Pero yo dije: por demás he trabajado en la visión, por demás en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Todo iba bien y de pronto wing, 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 wing. ¿Qué le pasó al profeta? Es que tú puedes ser una persona llena de la gloria de Dios, con un futuro glorioso, con un destino maravilloso. Pudieras tener un propósito que te lo declaró un profeta, que te lo reveló el cielo probablemente. Puedes ser salvo, puedes estar viviendo en la época correcta, en la iglesia correcta, con el pastor correcto, con el liderazgo correcto, haciendo lo correcto. Todo eso está bien. Puede incluso ser que ángeles por la vida te vayan abriendo caminos y oportunidades, pero de todas maneras es posible que te sientas miserable, porque a este hombre no le faltaba llamado, a este hombre no le faltaba unción, no le faltaba talentos ni dones. Este hombre tenía todo para hacer lo que Dios había planificado hacer con él. Pero a la vez él sentía que todo lo que él había hecho, su servicio, su esfuerzo, su fe, su ministerio y su trabajo para Dios, no valían mucho, o de hecho no valían nada. Porque a veces bien tú sabes que fue Dios el que te llamó. Bien tú sabes que tienes un propósito, sabes que Dios está contigo, dices amén a cada prédica, pero a veces parece que lo que haces fuera en vano. Y Satanás es un experto en manipular las emociones. Satanás es un experto en romper el plan de los hijos de Dios, trabajándole desde las emociones. Por eso cuando te desenfocas de tu propósito, tienes que tener cuidado, porque una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que Dios ha dicho de ti. Una cosa es lo que miras y otra cosa es lo que tu fe sabe de parte de Dios. Y fe es convicción, fe es certeza, fe es saber en el Espíritu. ¿Saber qué? Saber lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. De manera que cuando estás en certeza en lo que tú sabes, escucha lo que te voy a decir. Cuando estás en certeza de lo que tú sabes de parte de la palabra de Dios, lo que sabes controla lo que sientes, pero no al revés. Y este poderoso profeta se tira al piso y comienza a lamentarse diciendo: todos los planes de Dios son maravillosos para mí, pero todo esto a mí me parece tan en vano. He luchado sin propósito, he consumido mi vida en el ministerio, lo he dado tanto, me he desgastado tanto, y escucho las promesas y escucho a los profetas y escucho al pastor y escucho las revelaciones y digo amén y voy y siembro y pacto, pero al salir algo regresa al mismo punto de cuando el momento en que entré y no había escuchado nada.
Él dice que tengo grandes planes, Él dice que soy, Él dice, pero lo que yo siento es otra cosa. Mi experiencia es otra cosa. ¿Tú has visto cómo llora la gente en un sepelio que no conoce a Dios? ¿Tú has visto lo que se desata en un sepelio de gente que no conoce a Dios? Ahora, ¿tú has visto lo que sucede en la paz de Cristo cuando los que están congregados ahí son gente de fe? No es que no sientan, es que lo que saben controla lo que sienten. Y este profeta sabía, pero no sentía. Él decía: he vertido mi vida en gente que no me va a devolver nada. He hecho todo por gente que es ingrata. Así se sentía el profeta. Porque la desilusión se produce cuando quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en las expectativas de la gente. Porque escucha lo que te voy a decir. Porque sí, tenemos que amar a la gente. Discipulado es amar a la gente. O sea, no puedes discipular sin amar. Entonces tenemos que amar a la gente, pero no podemos depender del afecto ni de la aprobación de la gente. Tenemos que amar a la gente, pero nunca olvides que ellos no son Dios. Ellos no te hicieron el llamado. Tu Dios es aquel que un día te dio propósito en la cruz del Calvario. Y a veces la gente se va de la iglesia porque alguien habló mal, porque alguien pagó mal con bien, bien por mal, porque alguien no se portó como el otro esperaba, porque alguien no le tomó en cuenta, o porque alguien lo trató feo. Y después te encuentras a ese que se retiró de la iglesia y le preguntas allá en la calle: oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y te van a decir: ah, es que alguien allí en BN3 me trató mal. Ah, ok. Y ese que te trató mal, por el cual saliste y te fuiste, ¿se llama Jesús de Nazaret? No. Pues es un hermano que se llama, no sé, Pancho Pantera. Ah, entonces, ¿cómo está eso de que tú llegaste por Jesús tu Salvador, pero claudicas y te sales por el hermano Pancho Pantera? O sea, lo que me estás diciendo es que Jesús murió por ti, Jesús te dio salvación, pero te vas de regreso por Pancho Pantera. ¿Cómo así? Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia: no es posible que comiencen en el espíritu y terminen en la carne. Porque la gente que asiste a la iglesia es imperfecta. Todos estamos llenos de errores, de fallas, de pecados acá. De hecho, por eso mismo murió Jesús por nosotros, precisamente. De otra manera nadie seríamos salvos por cómo somos. Yo no soy perfecto, tu pastor no es perfecto, pero tú tampoco lo eres. Por eso cuando quitas tus ojos de Cristo y lo pones en lo que esperas de la gente, comienzas a desilusionarte. Jeremías 29 dice: y dije, aquí está hablando el profeta, y dije: no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Es decir, este hombre estaba a punto de entregar su ministerio. Este hombre de Dios estaba a punto de entregar su responsabilidad, iba a dejar botada su asignación, estaba a punto de renunciar a su llamado. Pero luego dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, lo traté de sufrir. O sea, traté de sacudirme el fuego que era como algo ardiente consumiéndome. Traté de sufrirlo, pero no pude. No pude. Pero mira por qué el espiritual profeta iba a dejar el ministerio. Mira la razón por la cual estaba a punto de abandonar su responsabilidad. Mira por qué iba a dejar de lado su llamado eterno. Verso 10, léelo conmigo.
porque oí la murmuración de muchos. Wow. ¿Cómo? Sí, porque el chisme y la murmuración es la corrupción más horrible que puede existir dentro del pueblo de Dios. Porque la lengua que Dios nos dio para alabar y para hablar el evangelio, salvando a otros, para predicar el evangelio, se corrompe cuando la usamos para que se pierdan los demás. Pero ¿quién era el que murmuraba aquí? Te pregunto. El que murmuraba en contra del profeta, ¿era Dios? No, ¿verdad? Sin embargo, su berrinche era contra Dios. Era la gente del pueblo la que hablaba contra el profeta, contra él. Y este canijo se calienta contra Dios. Por eso el 10 dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Te confieso esto: en Lázaro Cárdenas hay gente que en algún momento me dijeron: pastor, yo daría mi vida por usted. Y hoy me los encuentro en la calle y tengo que hacerme a un lado porque si no me atropellan. Gente que un día me dijo: pastor, hasta la muerte contigo, pastor. Pero un día se enojaron por algo que no hice como ellos querían y hoy están en otra parte. Pero la gente así es. Reconciliémonos con eso. La gente así es, punto. Y este profeta, después de tener una relación poderosa con Dios, se desenfoca de Dios y ahí comienza a perder su propósito y llamado. Porque te repito, a la gente que está a nuestro lado, nuestros equipos de trabajo, nuestros equipos de ministerio, nuestros equipos de discípulos, la gente que está a nuestro lado, hay que amarlas, sí, hay que amarlas. Pero nuestro caminar y confianza tiene que estar siempre con Dios, por Dios y para Dios. Este profeta estaba decepcionado de la gente que ministraba del pueblo. Este líder vivía para atender las necesidades de su pueblo, de su red, no sé. Pero el enemigo de pronto usa la decepción para sembrarle una desconexión. Y quizá no te diste cuenta, pero la herida y la decepción que alguien te causó te enfrió en la oración, o te distrajo de la visión, te robó el gozo de tu salvación, como a David. Incluso quizá te hizo dudar si Dios realmente estaba cumpliendo su propósito y plan contigo. Porque el diablo, a través del dolor y de la decepción, por causa de la ingratitud de la gente, tú como líder, quizá te ha hecho dudar si Dios realmente te ha llamado. Pero escúchame, hombre de Dios, mujer de Dios que estás aquí, escúchame, líder. Escúchame esto, por favor, líder. Porque el plan del infierno no era que te doliera esa decepción. El plan del infierno era que te desconectaras del propósito y llamado eterno de Dios sobre ti. El plan del enemigo era que te distrajeras, que te desenfocaras, que te apartaras. Porque el plan del diablo no es solo causarte dolor, sino provocarte desconexión de Dios, desconexión de propósito, desconexión de llamado, de la eficacia de tu llamado, desconectarte del cuerpo de Cristo. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he sido líder, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas en mi grupo de casa, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Quiero terminar con esto. ¿Qué hacer?
cuando la gente como líder te ha fallado? ¿Qué hacer cuando la ingratitud es la respuesta de algo bueno que tú has sembrado en la vida de mucha gente? ¿Qué hacer cuando las lágrimas de la decepción te queman el rostro? ¿Qué hacer cuando a quien le has dado te ha traicionado? ¿Qué hacer con la gente que te ha fallado? Número uno, solo 3 cosas rápidas y termino. Número uno, recuerda que Dios es el que te llamó. Recuerda que Dios es el que te llamó. O sea, tienes que volver a poner tus ojos en aquel que te redimió. Tienes que regresar en aquel que te dio la vida eterna, que te perdonó. Sírvele a Él. Hazlo para Él. Mateo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, tú unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Básicamente, lo que Jesús está diciendo en este pasaje es lo siguiente: lo que tú hagas, hazlo para mí, no para que la gente te mire hacerlo. Porque cuando lo haces para la gente, lo que haces te alejará de mí, en lugar de acercarte a mí. Entonces, cuando ayudas a tus discípulos, cuando predicas en tu grupo, cuando diriges una red o una iglesia, cuando haces una siembra en el reino de Dios, cuando sirves en la iglesia, hazlo para que Dios sepa que lo amas tanto que quieres agradarlo a Él. Cuando ofrendes, no te levantes con un sobre vacío simulando dejar un sobre pero sin ofrenda, solo para que te vean y te admiren o te aplaudan los de tu grupo. Hazlo porque estás convencido de que Dios es digno de gloria. Entonces, número uno, recuerda que Dios es el que te llama, y a Él es al que tienes que agradar. Y número dos, ¿qué hacer cuando la gente te ha fallado? Número dos, lo otro que tienes que hacer es: no olvides que Dios es justo. Dios es justo. Porque todo lo que hagas con el corazón correcto va a tener recompensa. Él es el que te llamó, y Él es el que recompensa tu obediencia. Él es el que te llamó, y Él es el que recompensa tu fe, tu servicio, tu entrega. Y Dios siempre te va a pagar todo lo que tú des, aunque tú no se lo cobres. Él no es injusto para quedarte a deber nada. Él siempre recompensa, Él siempre galardona a aquellos que le sirven con un corazón sincero. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía. Dios no es injusto. Y Él mira cómo luchas por tus discípulos. Él ve cómo trabajas en los grupos de amistad. Él mira cómo te entregas para la visión, para su reino. Y Él te va a galardonar. Aquí la palabra injusto en griego tiene una connotación de alguien que no sigue las leyes divinas.
Injusto aquí significa alguien que transgrede las leyes divinas. Entonces tú te puedes imaginar a Dios que Él es el que legisló las leyes divinas y Él mismo incumpliendo sus propias leyes eternas. Por eso tienes que llenarte de la palabra, tienes que llenarte de su pasión, de su unción, de su revelación, de su presencia y de todo lo que es de Dios. Porque en el instante que quites tus ojos de Dios, comienza a morir tu razón, tu propósito y tu llamado. Mira, hay tantos hombres y mujeres de Dios que han perdido su alma porque en un momento quitaron sus ojos de Dios y los pusieron en la gente. Cuando tú entras a Lázaro Cárdenas, solo tenemos una entrada, una sola entrada, porque son una isla, otra isla y solamente en medio para entrar a Lázaro Cárdenas. Cuando tú entras, te vas a encontrar con un hombre que cuando llegas al semáforo corre y empieza a limpiar el cristal. Y está hablando solo y está limpiando el cristal y está hablando solo. Y corre después y te extiende la mano y te pide una moneda. Ese hombre fue pastor de una congregación de más de 400 personas. Y si tú escuchas su historia, no fue un pecado que lo apartó. De hecho, no se apartó como tal, no comenzó apartándose. Todo comenzó con una historia que él empezó a decir: gente malagradecida, para esto Dios, para esto doy tanto, para esto se trabaja tanto. Yo los ayudé cuando estaban en necesidad y ellos ni siquiera se acuerdan de mí cuando estuve en el hospital. Comenzó con esa historia. Para hacerte corta la historia, él asistía a hombres que rescataba de la calle de las drogas. Y uno de sus, pues no sé, procesos que tenía con ellos es que les daba droga, pero poquita, como para que, no sé, yo no entiendo mucho, pero les daba poquita. Y él iba a comprar la droga y ya lo conocían, que no era para él, era para los que tenía ahí, porque no sé qué les pasa si se las quitan completamente, pero les daba un poquito. Y él cuenta que el día que regresó a comprar droga para él, le preguntaron: pastor, ¿ahora cuántos tiene cuidando? Él no pudo responder. Y hoy lo ves hablando solo. Lo han tratado de ayudar, de recoger, pero si escuchas su historia, fue una decepción. Más de 400 personas. Era la iglesia más grande. Nosotros éramos como 8 personas, ellos eran como 400 ya. ¿Dónde se fueron todos? No sé. No sé a qué se hizo esa gente, no sé a qué iglesia, si se fue a otra iglesia, no sé. Cuando quitas los ojos de Dios, algo te roba. No importa quién te ignora, no importa quién te grite. Tú llegas a tu casa, levantas las manos, te rindes a Dios, descargas todo en Dios y sigues adelante. Porque tu enfoque es tu Dios solamente. No es la gente, no es su opinión, no es su trato, no es el estado emocional, ni tuyo ni de la gente. Así que llegas a tu casa, te tiras de rodillas y le dices: yo te amo, Jesús. Tú eres mi razón, tú lo eres todo para mí y es tu aprobación la única que me importa solamente. Y número 3, ¿qué hacer cuando la gente en el ministerio te ha fallado? Termino. Recuerda que aquello a lo que le temes es lo que controla tu vida. Aquello a lo que le temes es lo que controla tu vida. Si tú tienes temor a Dios, Dios es el que controla tu vida. Pero si a lo que le temes es a quedar bien o a quedar mal con la gente, es el hombre el que te controla. Y cuando leemos al profeta Jeremías nos damos cuenta que era la murmuración de la gente
Era la ingratitud de la gente que él había bendecido, ministrado, la que lo había decepcionado. Y por eso hoy hay mucha gente huyendo de su propósito y ministerio en Dios, porque creyeron, porque pensaron que todo el bien que ellos le iban a hacer a la gente se los iba a devolver. Pero lo que nunca debes olvidar es que aunque hay un plan del enemigo trabajando en tu contra, también hay un plan de Dios trabajando a tu favor. Oh sí, te lo repito. Aunque hay un plan del enemigo trabajando en tu contra, también tienes que reconocer el plan de Dios trabajando a tu favor. Y al final Dios va a ganar. Dios va a ganar. Y como Dios conoce tu propósito, como Dios conoce tu propósito más que el diablo, porque el diablo lo trata de adivinar, pero no lo conoce. Pero Dios sí, porque Dios lo puso en ti. Entonces Dios va a crear circunstancias para reconectarte con ese propósito divino nuevamente. De hecho, estos días es uno de esos momentos en que tu propósito divino se está reconectando otra vez con Dios. Por eso Jeremías termina diciendo: mi recompensa está con mi Dios. Entonces, considera que cuando Dios te llamó, cuando te llamó a servir, a predicar, a liderar, a pastorear, a abrir un grupo, considera esto: que antes de llamarte a ti, Dios tuvo billones y trillones de ángeles que Él pudiera llamar en tu lugar, que Él pudiera enviar en tu lugar. Pero qué gracia que Él te haya escogido a ti como parte de su propósito para ser usado por Él. ¡Wow! Por eso a Dios hay que servirle con el corazón, en las buenas, en las malas y en las del medio. Porque el servicio más precioso para Dios es el tuyo. Bueno, Dios tiene ángeles que hacen que el mejor cantante de la tierra se escuche como una rana desafinada al lado de uno de los ángeles que Él tiene cantando. Pero Él te quiere escuchar a ti, porque tú eres parte de su propósito. Por eso la voz más preciosa es la tuya. Por eso el servicio más buscado en el cielo es el tuyo. Por eso el llamado más apreciado en el cielo es el tuyo. Porque Él pudo haber escogido ángeles antes que a ti y te escogió a ti. Ponte de pie, iglesia, un momento. Ponte de pie. Todos los grandes hombres de Dios cometieron errores. Todos tuvieron su momento de bajón emocional. Sin embargo, todos ellos pudieron cumplir su llamado y propósito en Dios, porque permitieron que Dios los reenfocara de nuevo en el plan eterno del cielo. Y tú y yo tenemos un GPS en nuestro interior espiritual que apunta a su propósito eterno en Dios. Y aunque tú te lo quieras sacudir, y aunque tú te lo quieras quitar, y aunque tú lo quieras apagar y negar y ignorar, ese GPS te va a dar dirección, te va a llamar de nuevo, te va a redireccionar de nuevo. Van a haber hombres, van a haber voces que Dios va a usar en esta tierra. Van a haber mensajes como este que Dios va a usar, congresos como este que Dios va a usar para apuntar de nuevo al propósito eterno de Dios. Y si tú permites que Dios redireccione tu GPS nuevamente, aunque hayas cometido errores, tú vas a llegar a donde Dios ha dicho que vas a llegar. Vas a llegar. Vas a llegar. Dios tiene un plan para tu vida, de manera que cualquier cosa que el enemigo haya tratado de hacer, va a quedar anulado ese plan por causa del plan del cielo en ti. Sí. Mira cómo Pablo le hablaba a la gente acerca de las marcas de un apóstol. Y las marcas de un apóstol en la vida de Pablo era
todo lo que el enemigo había tratado de hacer para desviarlo de su asignación, pero que no pudo. Y algo que marcó mi corazón fue lo que oí acerca de una definición de cicatrices. A alguien le escuché decir que las cicatrices son las pruebas de que tú fuiste mucho más fuerte que aquello que vino a intentar destruirte. Te lo voy a repetir. Las cicatrices en tu vida son las pruebas de que tú fuiste mucho más fuerte que aquello que quiso venir a destruirte. Por eso Pablo hablaba de sus cicatrices, porque todo lo que el enemigo había intentado hacer contra él, no pudo. Y pido a Dios que en esta tarde ese sea su sentir, que todo lo que el enemigo ha intentado en contra de tu llamado sea siempre en vano, sea siempre anulado por causa del propósito de Dios en ti. Esta iglesia tiene un llamado, BN3. Y de pronto alguien que se fue hace mucho tiempo y lo ves entrar de nuevo, el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y te va a decir: voltea a ver y mira quién volvió. Y cuando lo veas entrar vas a decir: wow. Pero ¿sabes por qué eso es tan satisfactorio? Porque esa persona que va entrando no sabe que con cada paso que él avanzó de regreso hacia su propósito, es una voz gritándole que dice: el diablo no pudo, el diablo no pudo, el diablo no pudo. Aquí estoy otra vez porque el diablo no pudo. Aquí estoy otra vez porque el diablo no pudo, el diablo no pudo. Oh, que alguien dé un fuerte grito delante del Señor, porque el diablo no va a poder en contra de tu propósito. Oh, sello el propósito de Dios en tu vida, tu llamado. El plan de Dios lo declaro como un sello indeleble sobre tu pastorado, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, en el nombre de Jesús. Oh, levanta tus manos un momento.